Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya en esta parte de la guía de IELTS 2023 que se llama Propiedades Físicas de la Materia y estamos en la página 231 y esto ya es la sección de química dentro de ciencias naturales y experimentales. Tenemos propiedades físicas de la materia, vámonos a ver el video. Muy bien, acuérdate que me ayudas mucho si te suscribes. Suscríbete, no te vayas sin suscribirte. Vámonos hasta los 60,000 y hasta los 100,000 suscriptores. Ayúdame con eso. Estamos con las propiedades físicas de la materia. Viene una lectura que tú vas a leer. El texto es tuyo. Y vámonos con estas preguntas. Dice que de esa imagen que viene ahí, observemos y elijamos materiales y digamos que si permiten el paso de luz, que si se deforman y que si de qué color son. Yo te voy a leer los que yo elegí y como lo hice en el video anterior, decirte sí, sí, no o el color. Ahí te va. La bola de algodón sí permite el paso de luz, sí se deforma y es blanca. La cerámica de piso no permite el paso de luz, no se deforma y es gris. Deformarse es que cambie su forma. La cerámica de piso, si tú tratas de doblarla o de apachurrarla o algo, o si no pones la suficiente fuerza, no va a pasar nada. Y si pones suficiente fuerza, lo que vas a hacer es quebrarla, no deformarla. Por eso es no la respuesta, no se deforma. En cambio, ahorita más adelante te voy a hablar sobre un objeto de madera. Si tú presionas muy fuerte o das un golpe muy fuerte a la madera, si le alcanzas a hacer una como abolladura, una presión que se marca, una marca pues. Eso ya es deformación, aunque no se haya deformado como se puede deformar la plastilina, si alcanzas a deformarlo. Ok, entonces la primera respuesta, voy a leer el objeto. La primera respuesta, si no, va a ser de si se deforma o no. La segunda es, no, perdón, la primera respuesta, si no, es si permite el paso de la luz o no. La segunda, si no, es si se deforma. Y la última, el color. Ahí te va. Bola de algodón, sí, sí, blanco. La cerámica de piso, no, no, gris. La hoja de papel, sí, sí, blanco. El jarro de barro, no, no, café. Alambre de cobre, no, sí, cobre. Y luego de los que yo observé a mi alrededor, es un banco de madera, no, sí, café. Una pluma, sí, no, transparente. Una canasta, no, sí, café. Y luego en la siguiente página vienen propiedades cualitativas de la materia, como el brillo, el estado de agregación, la opacidad, el olor, color, sabor y textura. Y luego nos viene a que completemos este texto. Yo te lo voy a leer ya completado. La temperatura del café o té es una propiedad que depende de la cantidad que hayas servido. No. Si tú tienes una jarrota de té y sirves varias tazas, a una le sirves poca, a otra mucha y otra súper llena desbordando y sirves 1 litro y así. La temperatura no depende de la cantidad que pongas. La temperatura va a ser la misma que estaba en la jarrota grandota. De momento, y luego ya después se va a ir enfriando, pero de momento es la misma y no depende de la cantidad que pusiste. ¿Se puede medir? Sí se puede medir la temperatura. ¿Tiene sentido sumar las temperaturas tomadas varias veces de la taza de café o té? O sea, por ejemplo, si está a 45 grados y sumar 45 más 45 más 45 no tiene sentido, no debes de hacer eso, a menos de que lo que quieras es sacar un promedio para que al final de sumarlo lo dividas entre el número de tomas de mediciones que hiciste para sacar un promedio. Pero eso es muy extraño. O sea, en realidad aquí la respuesta que quieren que pongas es no, no tiene sentido. ¿La temperatura de tu cuerpo es una propiedad que depende de tu peso? No, no depende del peso, depende de una regulación interna que tenemos nosotros. ¿Se puede medir? Sí. ¿Tiene sentido sumar las temperaturas tomadas varias veces? Es la misma respuesta. No, a menos de que quieras sacar un promedio de temperaturas, pero no tendría mucho sentido. Entonces la respuesta es no.
Si acudes a comprar pintura para aplicar en las paredes de tu casa, con toda certeza, el tamaño del recipiente variará dependiendo si compras un cuarto, un galón o 20 litros. En este caso, ¿el volumen del recipiente depende de la cantidad de pintura? Sí, sí. ¿Se puede medir? Sí. ¿Estas cantidades se pueden sumar? Sí. Ahí sí sería todo sí. Ok. Y luego viene que completemos este mapa conceptual con los conceptos que tenemos ahí arriba. Entonces, las propiedades cuantitativas de los materiales. Ah, sí, cuantitativas que se puede medir. Ok. Se dividen en extensivas e intensivas. Extensivas, ahí te explico. Extensivas e intensivas. Las extensivas o generales son las que dependen de la cantidad de masa. Es decir, el volumen, como ahorita hablábamos de la pintura, el volumen que tenga la pintura depende de qué tanta pintura es. En cambio, las intensivas, no dependen de la cantidad de masa. La densidad de la pintura va a ser la misma si es un solo litro aquí si son 1000 litros. Su punto de ebullición va a ser el mismo si son 1000 litros o si es un solo litro. No depende de la cantidad de masa. Entonces las extensivas, las que dependen de la cantidad de masa, de hecho aquí está, intensivas independientes de la cantidad de masa, extensivas dependientes de la cantidad de masa. Entonces aquí, además de longitud, dirían el volumen, la masa y el peso. Y acá, además de... no, ahí no nos pusieron ningún ejemplo. Ahí van densidad, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, conductividad, viscosidad y solubilidad. Las palabras completas están acá arriba. Todas esas las vamos a colocar aquí en este cuadro. De los ejercicios anteriores, recupera la información y escribe la definición de las propiedades de los materiales. Las propiedades intensivas son atributos de la materia que no dependen de la cantidad de materia presente. Las propiedades extensivas son atributos de la materia que dependen de la cantidad de materia presente. Menciona dos ejemplos de propiedades intensivas o específicas de la materia que observes en la vida cotidiana. El color de la leche es el mismo para 1 litro que para 1000 litros. La viscosidad de la miel es la misma para una cucharada que para el tarro completo. Menciona ahora ejemplos de las extensivas. Lo largo que pueda estirarse un chicle depende de la cantidad de chicle que tengas. Y el volumen que ocupa la harina en un frasco depende de la cantidad de harina, ¿sabes? Si pones nomás 100 gramos, a lo mejor te llena hasta la mitad, y si pones 200 gramos, te lo llena completo. Ahora vamos a relacionar columnas, otra vez practicando sobre intensiva y extensiva. Quedamos que masa, peso y volumen son extensivas. Y las otras son intensivas. Solubilidad, punto de ebullición y densidad. La inercia depende o no de la cantidad de masa. Sí, porque a mayor masa, mayor inercia. Mientras más masa tenga algo, más difícil es moverlo, comenzar a moverlo. Entonces es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de masa. La viscosidad es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de masa. La conductividad es intensiva porque no depende
de la cantidad de masa. El brillo es intensivo porque no depende de la cantidad de masa. Tenemos propiedades de la materia, el tipo de propiedad de la materia, si es extensiva o intensiva, en qué unidad se mide y definirlo con palabras. Ahí te va, el punto de ebullición es intensiva, se mide en grados Kelvin, centígrados o Fahrenheit y es la temperatura en la que un material pasa de líquido a gas. La densidad es intensiva, se mide en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos y es la cantidad de materia por unidad de volumen. El punto de fusión es intensiva, se mide en grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit y es la temperatura en la que un material pasa de sólido a líquido. Y la masa es extensiva, se mide en kilogramos o gramos y es la cantidad de materia de un cuerpo. Ahí viene otra vez extensivas e intensivas y luego nos piden que le pongamos qué propiedades cada una de las definiciones. Ahí te va. La masa es una medida de la cantidad de materia que está contenida en un objeto. La unidad es en el sistema internacional es el kilogramo, masa. La temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten es el punto de fusión. Es una medida que expresa el espacio que ocupa un cuerpo. La unidad en el sistema internacional es el metro cúbico, volumen. Es la forma que experimenta un objeto debido a la gravedad. Es la fuerza. Otra vez estoy leyendo mal. Peso. Cantidad de sustancia que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente. Solubilidad. Expresa la distancia de un punto a otro. La unidad en el sistema internacional es el metro. Ese es el ejemplo del chicle que puse, la longitud. Es la resistencia para fluir que presenta un líquido, viscosidad. Cantidad de masa en una unidad de volumen, la densidad. Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa es el punto de ebullición. Ok, ahí nos piden que pongamos si es extensiva o intensiva. Aquí se refiere a la masa y es extensiva. Aquí no sé a qué tipo de temperatura se refiera, pero cualquier temperatura es intensiva. O sea, me refiero a temperatura de fusión, de ebullición o así, sería intensiva. Este es volumen y es extensiva. Esta es elasticidad y es intensiva. Esta es longitud. Esta es extensiva. Esta es punto de ebullición y es intensiva. Ok, y luego abajo dice que escribamos la propiedad intensiva o extensiva que nos lleva a elegir cada uno de estos materiales. Este sería la opacidad y es extensiva. Este sería el volumen y es extensiva. Y esta sería la resistencia y es intensiva. Y con eso terminamos esa parte. Vamos ahora a mezclas y sustancias puras. Viene pues que las sustancias puras son elementos y compuestos y las mezclas no son sustancias puras. Y luego nos habla del modelo corpuscular, que es representar elementos compuestos y mezclas con esferitas, con bolitas.
Entonces, nos pregunta cómo podrías utilizar el modelo para representar un elemento. Yo le puse que ponemos esferitas solitas sin unirse con otras. Las esferitas solitas representarían elementos. ¿Cómo representaríamos compuestos? Serían esferitas de diferentes tamaños o colores unidas para representar compuestos. Y los diferentes tamaños y colores es para representar diferentes elementos que se juntan. Y para las mezclas pondríamos esferitas de diferentes colores y tamaños pero separadas, e incluso pueden mezclarse ahí mismo con esferitas que sí están unidas, que serían compuestos mezclados con elementos o con otros compuestos. Aquí lo vamos a ver enseguida. El primero sería un átomo de elemento. Átomo de elemento, porque son esferitas de un solo color y de un solo tamaño. Y acá sería molécula de elemento, porque son esferitas de un solo color y un solo tamaño, pero que están juntas. Acuérdate que los elementos se pueden encontrar o solitos o en moléculas, en uniones de ellos mismos. Por ejemplo, el ozono son 3 átomos de oxígeno pegaditos. Es puro oxígeno, pero están unidos en una molécula. También el diamante es puro carbono, pero está unido de cierta forma que le da esas características del diamante, pero es puro carbono. La mezcla sería esta de aquí, porque si te fijas tenemos elementos de átomo, elementos en molécula y compuestos. Y el compuesto pues sería este de acá. Escribe 3 ejemplos de los elementos químicos y sus símbolos. Pues puede ser, por ejemplo, aluminio, Al, oro, Au, plata, Ag. Escribe 3 ejemplos de compuestos químicos y su fórmula. Los más comunes, más conocidos son la sal, el agua y, por ejemplo, el agua oxigenada. La sal sería NaCl, el agua sería H2O y el agua oxigenada H2O2. Una mezcla se representa con símbolos químicos o fórmulas. Pues yo encontré que con ninguno, ni con símbolos ni con fórmulas. Escribe 3 elementos de mezclas que utilizas en tu día a día. Yo le puse el aire. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y otros gases. Las ensaladas es una mezcla y el café con leche también es una mezcla. Incluso la misma leche es una mezcla. Completa el siguiente ejercicio. Recuerda clasificar la materia con base en su representación corpuscular. Ok. Vamos a poner primero qué es. Eso es aire y luego esto es mercurio, porque Hg es el símbolo del mercurio. Esto es agua, porque H2O es el símbolo del agua. Un anillo de oro que tiene mezcla de plata, cobre y oro. Y luego la sal, la leche, la plata. Este es el que les platiqué que es el ozono. Y terminamos con la materia. Ahora vamos con qué tipo es: elemento, mezcla o compuesto. El aire es una mezcla, el agua es un compuesto, el anillo de oro es una mezcla, la leche es una mezcla, la sal es un compuesto, el ozono es un elemento que tiene 3 átomos del mismo elemento, pero sigue siendo elemento, y la plata es elemento. Marca con una X cuáles son sustancia pura. Pues primero son todos los que son elementos: el oxígeno, el fierro, la plata y el carbono en forma de diamante. Y luego también los compuestos son, entonces sería la vitamina, el agua salada no, el acero no. Puede ser que el acero sí, creo que sí es el acero un compuesto. La gasolina no, porque es una mezcla. La crema es una mezcla. Las vacunas son una mezcla.
la sangre es una mezcla y el aire es una mezcla. Entonces serían esos. Los más puros, pues los elementos, pero también los compuestos se consideran puros según el texto que vimos al principio de este video. Y luego, página 242, dice que le pongamos E a los elementos, C a los compuestos y M a las mezclas. El cobre es un elemento, el azúcar es un compuesto, la pizza es una mezcla, la aspirina es un compuesto, la sal es un compuesto, el vino es una mezcla, la madera es una mezcla, el ozono es un compuesto, el aceite es una mezcla, el concreto es mezcla, el aire es mezcla, la pintura es mezcla, el amoníaco es un compuesto y un cerillo, la cabeza de un cerillo es un elemento. Es más conveniente clasificar la materia por su composición o por su representación. Por su composición, porque permite comprender las propiedades y comportamiento químico de las sustancias. Seguimos clasificando. El helio es un elemento, el mármol es una mezcla, el mercurio es un elemento, el cloro líquido es una mezcla. O sea, el cloro que utilizas para la limpieza tiene un porcentaje pequeño de cloro y el resto es otras cosas. Si lo puedes leer ahí en la etiqueta verás. Si nos hablara del cloro como elemento puro, pues pondríamos elemento, pero como está el bote, ese es una mezcla. El neón es un elemento. El cloroformo es un compuesto, el diamante es un elemento y la amalgama es una mezcla. Ok, nos habla de las mezclas heterogéneas y homogéneas, que las homogéneas es la que no se percibe sus componentes y las heterogéneas es la que sí se percibe. La leche sería heterogénea porque podemos verle grumos, podemos tal vez haciéndole ciertos medios físicos como una centrifugación o algo, lograr ver que se separan las partes y así. El arroz con leche es heterogéneo también, se le nota lo que contiene. La Coca-Cola o el refresco es homogéneo porque no se alcanza a ver lo que contiene. También el vinagre es homogéneo. Las ensaladas son heterogéneo. La mayonesa es homogéneo. La palanqueta heterogéneo. El yogur heterogéneo. El aceite homogéneo. El pan heterogéneo. Los fideos heterogéneo y el agua homogéneo. Aquí vamos a relacionar sustancias simples que no pueden descomponerse por métodos químicos ordinarios, los elementos. El resultado de la unión física de dos sustancias, como dice unión física, son mezclas. Y sustancias que resultan de la unión química son compuestos. Aquí tenemos un capuchino, una ensalada y un pastel. Y dice que digamos si es homogénea o heterogénea y qué componentes tiene. El capuchino es heterogéneo y tiene café, leche, espuma, azúcar. La ensalada es heterogénea y tiene lechuga, tomate, rábano, zanahoria. El pastel es heterogéneo y tiene capas de masa horneada, cubierta gelatinosa y fruta, según lo que yo alcanzo a ver ahí. Y con eso terminamos, nos falta una sola pregunta. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. No te vayas de este video sin suscribirte, con eso me ayudas mucho para llegar a 60,000 y a 100,000. De acuerdo con lo estudiado en este tema, ¿qué abunda más en el entorno? ¿Las mezclas, los compuestos o los elementos? Las mezclas. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.